Bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, a través del cual y cada semana buscamos afianzar sus conocimientos en materia constitucional y el quehacer de nuestra alta corte. Hola Mildred. Hola Félix. Nos sentimos felices de que nos acompañen en este recorrido por la Constitución Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional, semana tras semana, trata de conectar con nuestro público a nivel nacional e internacional para que juntos recorramos el camino de la Constitución. Y bueno, Félix, de esta manera, con este programa llegamos a la finalización del mes aniversario de nuestra Constitución. Pero todo el trayecto de esta semana hemos continuado realizando actividades para conmemorarlo. Bueno, Mildred, y como parte, digamos, de este programa, en esta semana vamos a entrevistar al magistrado José Alejandro Ayuso a propósito de la puesta en circulación de su más reciente obra, Soberanía de la Constitución. En el reportaje, Félix, hablaremos del Día Internacional de la Discapacidad. Y por supuesto, también tendremos nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, Artículo de la Constitución y mucho más. Para iniciar, Félix, definitivamente con nuestro compañero Tomás Mate, quien nos informará sobre el quehacer de nuestra alta corte. Adelante, Tomás. Gracias, como siempre es un placer acompañarles en esta edición informativa. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebró en Barahona una audiencia solemne tras conmemorarse el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Tribunal Constitucional demandó el cese de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones por constituir una vulneración a la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. Mediante la resolución dada a conocer en la audiencia solemne, presidida por el magistrado Lino Vázquez Samo, el segundo sustituto en calidad de presidente, la Corte reiteró su compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres. Este Tribunal Constitucional resuelve, primero, reiterar su compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que demanda el cese de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, por construir una vulneración a la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es signatario. Segundo, impulsar la incorporación de mecanismos de protección, prevención y sanción de la violencia que sufren las mujeres en el ámbito público o privado, por lo que insta a introducir en la legislación nacional la tipificación del acoso sexual en todas sus formas, del feminicidio, y que el concepto de violencia de género se corresponda con las recomendaciones del informe de evaluación de la República Dominicana del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. En la proclama, que fue leída por los jueces del órgano jurisdiccional, el tribunal exhortó a toda la ciudadanía residente en la región sur, incluyendo los sectores de la vida pública y privada de la zona, a unirse al compromiso de reducir los niveles de violencia a fines de combatir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el marco del Estado social y democrático de derecho. En el desarrollo de la audiencia, la niña Laila Mariel Tavera Guerrero escenificó el monólogo Flores para los Muertos, original de Yuleisi Vázquez. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ya nadie le importa, ya nadie se indigna, ya nadie le impresiona. Solo cuentan una mujer más, una discusión más, una víctima más. Creo que es hora de partir. El Tribunal Constitucional realizó la tercera jornada de reforestación en el Parque Ecodeportivo Caballona Santo Domingo Oeste. En el operativo de siembra que se realiza en el marco de las actividades programadas en el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández pronunció las palabras de apertura y reiteró ante jueces y servidores de la institución el compromiso del TC de ser un tribunal ecoamigable. Esta actividad de hoy va directamente cohesionada a las políticas que hemos desarrollado, como es la de reducir, reusar, reciclar, reforestar. Y cuando reforestamos, sencillamente
estamos restaurando el daño que con nuestros usos cotidianos lesivos a la madre naturaleza le estamos diciendo con este gesto, al abrir la tierra, que estamos de nuevo plantando vida, restaurando el daño que hacemos y restableciendo las fuentes de agua, que es lo mismo que decir la fuente de vida para que las presentes y futuras generaciones puedan disfrutar de la esplendidez de la madre naturaleza. Con todas estas actividades tendentes a decir el compromiso del tribunal con la preservación de nuestra madre naturaleza, nos podemos decir que hoy aquí en Hato Nuevo proclamamos que el Tribunal Constitucional es un tribunal ecoamigable. Durante la actividad, el presidente del TC, doctor Milton Rey Guevara, destacó la necesidad de coordinar acciones con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Medio Ambiente para que Santo Domingo Oeste tenga su pulmón verde. El Tribunal Constitucional se va a cubrir de gloria cuando fomente esa concertación para hacer un parque en Santo Domingo Este, porque sucede y viene a ser que el tribunal está localizado en Santo Domingo Oeste. Nosotros tenemos un compromiso adicional con esta comunidad. Rey Guevara reiteró su agradecimiento al Ministerio de Medio Ambiente por su colaboración en la realización de esta jornada de reforestación y le hizo entrega de una donación de herramientas para ser utilizadas en las labores de siembra y cuidado de las plantas. Con esta iniciativa, el TC busca promover entre los participantes los valores constitucionales relativos al medio ambiente y cumplir con su programa de responsabilidad social institucional, aportando de manera efectiva y material a la renovación de los recursos naturales, a una mayor calidad de vida y al mantenimiento de la biodiversidad. El Tribunal Constitucional hizo entrega de 283 ejemplares de la Constitución Dominicana versión braille al Ministerio de Educación, como parte del acuerdo que mantienen estas instituciones y que en esta oportunidad busca fortalecer la inclusión y lograr que todos los niños tengan igual oportunidad para conocer sus derechos y deberes. El magistrado Milton Rey Guevara, presidente del TC, expresó que la entrega de estos ejemplares es una garantía de acceso en condiciones de igualdad para estudiantes con discapacidad visual y que da cumplimiento a la misión de pedagogía constitucional plasmada en el artículo 35 de la Ley Orgánica del TC, así como los artículos 39 y 58 de la Constitución. Esto es sembrar. Probablemente ninguno de nosotros va a ver los frutos, pero nos va a quedar la satisfacción de haber sembrado cuando estos muchachos puedan sacar como su arma de reglamento de un bolsillo. Óyeme, ven acá, aquí dice este artículo, ¿verdad? Principio de igualdad. Que las capacidades diferenciadas hay que promoverlas. Todo, de eso se trata, ¿verdad? Con eso les digo la alegría que me embarga esta tarde por la entrega de esto que va a abrir nuevas alamedas a gente que lo necesita. De su lado, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, calificó la entrega como una obra de amor y asumió el compromiso de reproducir 152 ejemplares adicionales para abarcar a los 483 estudiantes con discapacidad visual que pertenecen al Sistema Educativo Nacional. En el año 2016, el TC y el MINERT firmaron un convenio con el fin de garantizar que se imparta la Constitución como materia en las escuelas públicas y privadas, tal como lo dispone el artículo 63, numeral 13 de la Carta Sustantiva. A partir del mismo, en agosto de 2018, el TC entregó al MINERT 12.000 ejemplares de la primera versión escolar de la Carta Magna para ser distribuidos en los centros educativos del nivel primario para la implementación del proyecto piloto de educación constitucional desde la escuela. Y recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, sentencias, publicaciones y mucho más. Es todo en este resumen de las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte, pero no le cambie porque cuando regresemos, mucho más contenido aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Esta actividad de hoy
va directamente cohesionada a las políticas que hemos desarrollado, como es la de reducir, reusar, reciclar, reforestar. Y cuando reforestamos, sencillamente estamos restaurando el daño que con nuestros usos cotidianos lesivos a la madre naturaleza le estamos diciendo con este gesto, al abrir la tierra, que estamos de nuevo plantando vida. Aquí, en Hato Nuevo, proclamamos que el Tribunal Constitucional es un tribunal ecoamigable. Esta zona de Santo Domingo Este necesita un parque y ya tenemos algo. Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a cubrir de gloria cuando fomente esa concertación para hacer un parque en Santo Domingo Este, porque sucede y viene a ser que el tribunal está localizado en Santo Domingo Oeste. Nosotros tenemos un compromiso adicional con esta comunidad. Y en ese esfuerzo de preservar esta área, pues el ministerio ya sabe que tiene un aliado, que es el Tribunal Constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional ha escogido justamente un lugar donde hay ejemplo de lucha resuelta, puesta en práctica por la mujer en interés de ocupar el lugar cimero que le corresponde. Mujeres todas que han expuesto que con la lucha se puede conseguir definitivamente la igualdad entre hombres y mujeres. En consecuencia, vaya esta ofrenda en reconocimiento de la lucha de la mujer dominicana en aras de que prevalezcan sus derechos y garantías fundamentales. Muchas gracias. Artículo de la Constitución. Artículo 186. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por 13 miembros.
y sus decisiones se adoptarán por mayoría calificada de 9 o más miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. En el reportaje de la semana en La Voz del Tribunal Constitucional conmemoramos el Día Internacional de la Discapacidad. Oportuno recordar que en la República Dominicana hay aproximadamente 1 millón de habitantes con algún tipo de discapacidad. Veámoslo. El reportaje. Conforme pasan los años, nos vamos haciendo más conscientes respecto de la forma de abordar uno de los temas más sensibles y que afectan a tantas personas que por una condición congénita o a consecuencia de un accidente deben convivir con ella. Nos referimos a la discapacidad. La discapacidad refiere a la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de las actividades de una persona. Si bien es cierto que, en ocasiones, algunas limitaciones, ya sean físicas, neurológicas o mentales, trastornan el desenvolvimiento de una persona con tal condición y la de sus familiares, no menos cierto es que, en la mayoría de los casos, esta condición carece de fuerza para impedir sueños y realizaciones que van más allá de un diagnóstico clínico. Partiendo de esta premisa, nuestra Constitución en su artículo 39 contempla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 declaró el 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha busca que las personas tomen conciencia y adopten medidas orientadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con condiciones especiales en el mundo y la consecución de igualdad de oportunidades para las mismas. En la República Dominicana, la Constitución, en su artículo 58 establece que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y añade, el Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Es por ello que el Tribunal Constitucional, en su calidad de órgano supremo, garante del respeto al orden constitucional y de la protección efectiva de los derechos fundamentales individuales, en el caso específico de las personas con discapacidad, ha emitido varias sentencias, adoptando decisiones relevantes, creando precedentes jurisprudenciales importantes. Tal es el caso de la sentencia TC-0203-2013 relativa al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado contra la sentencia 008-2012 dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha de 31 de enero de 2012. Según el Tribunal Superior Administrativo, las limitaciones del demandante se relacionaban con su edad y no debido a consecuencias de un accidente laboral que le habría causado una lesión permanente. En este caso, el TC admite el recurso de amparo en cuanto a la forma, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la sentencia en referencia y ordena a la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, ARLSS, y al Instituto Dominicano de Seguros Sociales otorgar la pensión por discapacidad en base al 70% del sueldo base del demandante. Con esta decisión, apegada a los preceptos constitucionales, la Alta Corte devuelve la tranquilidad al recurrente en amparo, preserva su dignidad humana para bien suyo y de sus familiares. Sin embargo, no es suficiente con que el tema de la discapacidad tenga relevancia constitucional.
No basta con que el Estado tenga un mandato y que ponga en práctica políticas públicas para proteger a las personas con discapacidad. Es necesario, además, que las instituciones públicas y privadas asuman el compromiso de propiciar entornos inclusivos que permitan que estas personas puedan ejercer funciones en las que desarrollen sus talentos y competencias, que las instituciones no se constituyan en muros que impidan los sueños y esperanzas de ellos y ellas. En tal sentido, este órgano jurisdiccional garante del cumplimiento de la Constitución ha desarrollado programas de inclusión laboral a personas con capacidades especiales. Tal es el caso de Nerelisa Aybar, auxiliar de relatoría de la Secretaría del Tribunal Constitucional, quien ha encontrado la oportunidad de desarrollarse como profesional del derecho y de cuyo desempeño y talento nuestra institución se siente sanamente orgullosa. Considero que tener una constitución en braille representa para nuestra sociedad y para nuestro Estado tanto una necesidad como una obligación. Por eso tener una constitución en este sistema garantiza que los niños puedan aprender a escribir adecuadamente a través de la lectura. Y esa es una base esencial para poder recibir una buena educación y para poder desarrollarse libremente. Por eso es que esta iniciativa del Tribunal Constitucional debe transformarse en uno de los elementos esenciales de una política pública que garantice la participación y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Soy Nerelisa Aybar Rivera, licenciada en Derecho, con una maestría en Derecho Constitucional y otra en Relaciones Internacionales. En su labor formativa, el Tribunal Constitucional hizo entrega de 283 ejemplares de la Constitución Dominicana, versión braille, al Ministerio de Educación. Esta acción busca fortalecer la inclusión, lograr que todos los niños tengan igual oportunidad para conocer sus derechos y deberes. Los ejemplares de esta versión de la Constitución serán distribuidos a estudiantes de las 18 direcciones regionales del MINER en todo el país, como instrumento que les permitirá conocer sus deberes y exigir sus derechos ciudadanos. El Constitucional ha dado ejemplo en materia de inclusión con la creación de la Constitución Dominicana en audiolibro en colaboración con la Fundación Francina. La versión audible de la Carta Magna permite promover el principio de igualdad que la sustenta entre las personas con y sin discapacidad visual del país. Además, será un recurso didáctico tanto para docentes como para estudiantes que contribuirá con el reforzamiento de la construcción de una cultura constitucional en el seno del sistema educativo dominicano enfocado a las personas con discapacidades. Debemos educar hijos con más sensibilidad, más humanidad y más solidaridad. Que todos y todas aportemos nuestro grano de arena en la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, rebosante de amor y fraternidad. Ese es un compromiso ciudadano, esa es nuestra responsabilidad social para con nuestros semejantes. La discapacidad no es tal. Ayudemos a formar una sociedad cada vez más inclusiva, cada vez más accesible, cada vez más igualitaria. Ellos pueden, hagamos lo posible. ¡Viva la igualdad! ¡Viva la Constitución! El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución,
El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y disfruta todo el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional y entérate de todo el acontecer de este órgano garante de la supremacía de la Constitución. Anímate y suscríbete. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado de la casa, el magistrado José Alejandro Ayuso, quien es juez de nuestro Tribunal Constitucional con una dilatada trayectoria en el servicio público, docente, profesor universitario, en fin, una persona, digamos, con una alta calidad profesional que nos va a conversar acerca de su más reciente obra. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias y nada, es siempre bueno regresar a la casa. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Su obra reciente con un tema emblemático, la soberanía de la Constitución. Cabe destacar, antes de iniciar nuestra conversación, que este libro es parte de la colección Iudex del Tribunal Constitucional, a través del cual la Alta Corte ha tratado de que sus magistradas y magistrados den un poco a la comunidad jurídica sus conocimientos vastos en derecho público y también en derecho privado. Hablar de la soberanía de la Constitución es colocar la Constitución en un nivel bastante elevado en el ordenamiento jurídico. ¿Considera usted que a través de los años la Constitución ha adquirido al día de hoy su punto más cumbre y por qué? Sí, yo entiendo que la Constitución normativa, la que tenemos nosotros y la que defendemos en la jurisdicción constitucional, sí realmente ha alcanzado la cúspide del ordenamiento jurídico. El título de la obra, porque bueno, yo creo que es importante destacar que esto es una recopilación de artículos periodísticos y de ensayos, que yo a través de los años, o sea, tuve ese oficio, quizá heredado de mi padre, periodista y escritor, y entonces pues dije, bueno, vamos a recopilar las columnas que un poco en ánimo de hacer pedagogía constitucional, pues yo publicaba semanalmente en un vespertino de amplia circulación. Y hay unos ensayos que estaban por ahí dispersos que los integré. Entonces, ¿por qué la soberanía de la Constitución? Yo recuerdo, y precisamente el profesor Vera Franco, uno de los libros que se puso a circular es precisamente su obra Sistema Constitucional Dominicano. Él fue mi profesor en la UNFU hace, bueno, no voy a contar los años, y yo recuerdo que cuando él nos decía, bueno, el Estado está compuesto, o sea, la teoría del Estado era el territorio, el gobierno y el pueblo. Y recuerdo que Haberle en algún momento decía, bueno, pero ¿y la Constitución? No es constitutiva del Estado. Entonces, ya después, yo diría que uno de los libros que más actualidad tiene, a pesar de que va a cumplir 25 años, es El Derecho Dúctil, del ex magistrado del Tribunal Italiano, Gustavo Zagrebelsky, y de ahí es que yo traigo el título, porque me parece que su apreciación de que la soberanía estatal o la soberanía tradicional ya no es ese principio ordenador de las relaciones estatales, sino que es la Constitución. Y ya veremos por qué él traslada hacia la Constitución precisamente esos principios, porque no es uno solo, son varios y tienen que coexistir. Magistrado, digamos que la idea de la supremacía de la Constitución, su nuevo estatus jurídico,
no solo tiene incidencia en el ordenamiento jurídico en sentido estricto, sino también en la actividad política. Y digamos, ¿cómo incide precisamente la Constitución en ese ámbito del ejercicio del poder? Bueno, se supone que la Constitución en gran medida organiza las relaciones de poder. Yo creo que en nuestro país, básicamente, o sea, nosotros pasamos de la Constitución que no se consideraba norma, sino documento político y bueno, y hasta pedazo de papel, o sea, que los gobernantes no la respetaban, a una especie de hiperconstitucionalismo. O sea, después de la reforma amplia y profunda del 2010, y eso no es, o sea, no lo digo en términos despectivos, se ha popularizado la Constitución. O sea, ya usted ve que la mayoría de los debates parlamentarios, en la opinión pública, los políticos ya utilizan y hablan de la Constitución y la interpretan, muchas veces no de la mejor manera, pero hacen el esfuerzo, o sea, toman en cuenta el documento que organiza el Estado y que organiza las relaciones de poder, con lo cual yo creo que es un paso de avance significativo. ¿Consideraría usted en ese orden que el pluralismo político afecta a la justicia constitucional? Antes al contrario, o sea, precisamente en esa concepción del derecho dúctil, porque mismo en el libro hasta se duda de si esa es la palabra correcta, porque el derecho como que no, sobre todo el positivismo, asociado a una ductilidad, pero precisamente es el pluralismo, o sea, la base de una sociedad. O sea, hay que respetar todas y cada una de las corrientes políticas, porque eso es la base de la convivencia. O sea, ya no se concibe que una ideología o unas ideas, digamos que dominantes, sean las que se impongan a la mayoría. Yo creo que estamos, y es lo que integra la Constitución, precisamente respetando el pluralismo político, que es lo deseable en toda sociedad. Magistrado, ¿qué retos debe afrontar el juez constitucional para asegurar la legitimidad de sus decisiones o su legitimidad democrática? Sí, bueno, yo recuerdo, don Néstor Pedro Sagüez decía que los jueces, como no nos escoge el principio democrático, o sea, no es una elección popular y etcétera, sino que es un órgano, bueno, en nuestro caso el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una legitimidad, digamos que secundaria, para decirlo de alguna manera. Yo creo que, decía el maestro Sagüez, que la legitimidad del ejercicio, el principal reto que tiene todo juez constitucional es hacer una interpretación de los casos que se le presentan de una manera constitucionalmente adecuada. O sea, yo creo que precisamente a la Constitución hay que verla como un todo y donde caben muchas situaciones que podrían parecer contradictorias y que la labor del juez es armonizarlas. Yo le pongo un ejemplo. Si usted lee el artículo 3, soberanía popular, principio de no intervención, y usted lee el 26, el principio de cooperación internacional, de apertura a las relaciones, de respeto al derecho internacional, y usted sigue y ve, por ejemplo, que no se nos ha dado, sino que es un tema que ha funcionado en la Unión Europea y en otros países, de la integración supranacional, por ejemplo. Usted dice, no, pero es que son cuestiones contradictorias, o sea, pueden chocar y pueden traer antinomias, etcétera. Precisamente,
si tomamos la soberanía de la Constitución como principio rector, es que se pueden armonizar esas disposiciones que parecerían que chocan y que se contradicen. Yo creo que ese es el principal reto. Magistrado, como usted expresaba al inicio, que su obra se refiere a una recopilación de artículos que ha publicado a través de los años y justamente relacionando su formación constitucional y de derecho internacional, me gustaría preguntarle ¿cómo ha de incidir la Constitución en las relaciones internacionales de la República Dominicana? Desde la Constitución del 66, nosotros tenemos el principio de apertura. Bueno, limitado era la fórmula de que la República Dominicana se integra a la comunidad internacional y respeta el derecho internacional y americano. Yo creo que después del 2010, el artículo 26 amplió esas cláusulas de integración entre derecho interno y derecho internacional. No vamos a entrar en detalle, no vamos a utilizar teoría, que si el monismo, que si dualismo, pero yo entiendo que nosotros, y por supuesto, el Instituto del Control Previo de los Tratados Internacionales, que sí no existía antes del 2010, le viene a dar ese juicio de afinidad entre la norma internacional y la Constitución, que permite, evidentemente, que evita que una norma contraria a la Constitución integre el ordenamiento jurídico. O sea que yo creo que están en perfecta armonía, y si en algún momento llegase la posibilidad de que la República Dominicana se integrara en un esquema que permita, porque la Constitución prevé esa posibilidad, la transferencia de competencias soberanas a un ente supranacional, ya que sucedió con el sistema interamericano sin la existencia de esa cláusula. O sea, lo que sucedió cuando nosotros firmamos el Pacto de San José, el mejor ejemplo que lo explica es la Unión Europea. La Unión Europea tiene ejecutivo, legislativo y un ente judicial que es distinto a los Estados miembros. No es, en una época se pensó que venía un ente supranacional global y tal, no. El Estado-Nación no llegó hasta ese extremo, pero los esquemas de integración, sobre todo el de la Unión Europea, sí los Estados europeos le han cedido ejercicio de competencias del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial a entes supranacionales. Magistrado, y en el marco de esa influencia y esa relación, digamos, entre el derecho constitucional y el derecho internacional, ¿es posible hoy considerar la existencia de un derecho constitucional internacional y supranacional? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que es una rama nueva del derecho, o sea, relativamente nueva, porque yo dije va a ser 9 años que yo publiqué un libro que se llama Constitución, Derecho Internacional e Integración Supranacional, donde yo analizo que simple y sencillamente, y sobre todo después de la reforma del 2010, ya esa rama está cobrando cierta consistencia, porque definitivamente, si nos vamos, lo que pasa es que nosotros solamente la vivimos en el área de los derechos humanos. O sea, el único orden supranacional al que nosotros pertenecemos es el sistema interamericano. Y en el área de derecho internacional existen otros órdenes regionales donde ya
igual hay un derecho internacional de los derechos, derecho internacional de los derechos humanos, o sea, que ya también usted encuentra textos donde se está sistematizando como rama autónoma del derecho, o con cierta autonomía, vamos a decirlo de esa manera. Pero yo entiendo que sí, que es objeto de estudio con elementos propios y metodologías y demás. Pero magistrado, ¿cómo conservar ese patriotismo constitucional ante una globalización en materia de derecho internacional? Este principio de la soberanía de la Constitución lo que hace es armonizarlo. O sea, yo en mi fuero interno, bueno, y el subtítulo del libro habla precisamente de patriotismo constitucional, porque yo no concibo que una instancia supranacional donde usted agota los recursos nacionales y el Estado no le da satisfacción y usted tiene que, para proteger un derecho fundamental, ir a una corte internacional, yo entiendo que eso forma parte del patriotismo constitucional, porque es lo que la Constitución te permite. O sea, si la Constitución tiene esa apertura, entonces simple y sencillamente hay que armonizar la soberanía estatal con ese tipo de apertura hacia otros órdenes, ya de manera internacional o supranacional, porque a veces la gente dice, bueno, pero los tratados internacionales, eso es una manifestación de la soberanía nacional, simple y sencillamente. O sea, ¿qué es lo que usted hace? Usted con otro país o con un grupo de países o con un organismo internacional, usted negocia algo que le conviene al país primero, al interés nacional, y después al interés conjunto de ese grupo de países. Entonces, son manifestaciones de la soberanía. Lo que pasa es que no se ve, lo que no es dable ya es entender que entender la soberanía estatal como el principio ordenador que era todo hacia adentro. Ya la misma Constitución, manteniendo ese principio, también tiene otros, como el de cooperación, que le permite esa apertura hacia el exterior. Magistrado, y creo que este tema que hemos tratado al final es propicio para visualizar los retos que tienen ante sí los jueces para aplicar la Constitución en un contexto globalizado. Me explico. Se supone que este nuevo mundo no solamente presupone la creación de órganos externos que fiscalizan de alguna manera la actividad estatal, sino que también a lo interno de los propios estados la toma de decisiones tiene que ser sensible a ese contexto globalizado. Es ahí donde entran una serie de retos para los jueces constitucionales. El derecho constitucional comparado, yo creo que se ha enriquecido mucho nuestra joven justicia constitucional con muchas de esas, se ha enriquecido con decisiones y doctrinas de otros estados que por supuesto nos llevan años en esta tarea. Eso por un lado. Por otro lado, ya un poquito más yéndonos al tema de la integración entre derecho internacional y derecho interno, el tema del control de convencionalidad, yo creo que también ha de alguna manera revolucionado, aunque no se nota que está siendo aplicado con mucha asiduidad. Yo creo que se está tomando en consideración el hecho de que el mismo artículo 74 de la Constitución te da esa, porque ahí usted tiene el rango constitucional de los tratados sobre derechos humanos y pautas de interpretación, y definitivamente el juez que va a aplicar una norma o el funcionario público que también le toca esa tarea, tiene que contrastar
la norma constitucional, la norma infraconstitucional con ese corpus, con ese bloque de constitucionalidad que definitivamente tiene rango constitucional, y evidentemente la solución nuestra es, usted aplica la norma que es más favorable al titular del derecho, sea la internacional o sea la norma interna. Y yo creo que ese básicamente, o sea, eso tiene que convertirse en una práctica mucho más frecuente que lo que hoy ocurre en el ordenamiento jurídico nacional. Magistrado, una pena tener que despedirlo porque queda mucho contenido que tratar a partir de su obra, La soberanía de la Constitución. Yo puedo volver cuantas veces ustedes me inviten. Pues nosotros felices. Sobre todo para hablar del tema de la importancia de la enseñanza de la Constitución en los centros educativos, que justamente usted lo pone de relieve en uno de sus artículos. Agradecerle su visita y esperarlo muy pronto otra vez por acá. Muchísimas gracias. ¿Y dónde se puede conseguir la obra, ya que hemos hablado de que se puso en circulación esta semana? Bueno, en el tribunal, y me imagino que habrá una distribución en librerías y demás. Continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, reconoce a la mujer como sujeto de derechos en plena igualdad con el hombre, sin ninguna discriminación por razones de su género. Este Tribunal Constitucional resuelve reiterar su compromiso con los valores, principios y normas constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que demanda el cese de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, impulsar la incorporación de mecanismos de protección, prevención y sanción de la violencia que sufren las mujeres en el ámbito público o privado, por lo que insta a introducir en la legislación nacional la tipificación del acoso sexual en todas sus formas, del feminicidio, y que el concepto de violencia de género se corresponda con las recomendaciones del informe de evaluación de la República Dominicana del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental.
Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana, el 5 de diciembre de 1492 fue descubierta la isla de Santo Domingo o la isla de Quisqueya. Vamos a conocer precisamente este evento. Veámoslo. El 5 de diciembre del año 1492 se produce el descubrimiento de la isla de Santo Domingo o Isla Española, fecha en la cual se denominaba Quisqueya y estaba dividida políticamente en 5 cacicazgos dirigidos por igual número de caciques. Desde esta fecha, 5 de diciembre de 1492, hasta que fue suscrito el Tratado de Basilea en 1795, mediaron 303 años, y pese al tiempo transcurrido no aparece ningún estatuto constitucional relativo a la vida política de nuestro territorio. Entonces, estaba bajo la dependencia de la corona española. El derecho público español era principalmente consuetudinario, es decir, no estaba escrito, por tanto no figuraba recopilado en códigos. Este derecho se va formando sobre la marcha en la medida en que las necesidades y los acontecimientos de la vida política lo determinan. Para estos siglos XV, XVI y XVII, en ausencia de codificación del derecho público, primaban las ideas y las actuaciones de la monarquía absoluta. El rey resulta determinante en la manera de gobernar, pues él mandaba, legislaba y juzgaba. Era obvio que toda disposición normativa de carácter general era emitida por el rey, independientemente de que podía escuchar la opinión que le presentara la curia o los súbditos. Los principios constitucionales en el derecho español tienen su origen en las concepciones medievales de los derechos germánicos y romanos. Cuando en 1808 Juan Sánchez Ramírez preparaba la guerra de la Reconquista en nuestro país, que procuraba el establecimiento español en Santo Domingo, comenzó a tener vigencia en España la llamada Constitución o Estatuto Constitucional de Bayona, la cual estuvo orientada a dar una aparente legalidad a la imposición de José Bonaparte, hermano del gobernante francés Napoleón Bonaparte, como rey de España. La Constitución o Estatuto Constitucional de Bayona se mantuvo en vigencia hasta que José Bonaparte abdicó a fines de 1812. El nombre de Bayona pertenece a una ciudad francesa y este estatuto establecía una serie de organismos e instituciones que estaban conformadas por diferentes entidades que estaban destinadas a dirigir la vida española. Efemérides constitucionales. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Félix, y finaliza noviembre. Finalizan las fechas conmemorativas y actividades del 175 aniversario de la Constitución y el programa llega a su 4º aniversario. Así es, Mildred. En diciembre, La Voz del Tribunal Constitucional cumplirá su 4º aniversario y lo haremos por todo lo grande, con programas especiales que nos permitirán ir recordando este recorrido que hemos emprendido en La Voz del Tribunal Constitucional para ir comunicando a la ciudadanía el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional, los contenidos fundamentales de la Constitución Dominicana e ir estimulando una cultura constitucional. Así es, Félix. Y bueno, pueden mantenerse en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestros medios tradicionales de difusión. Hasta la próxima semana, donde juntos continuaremos recorriendo el contenido de la Constitución Dominicana.